¿Crees que lo has visto todo en historias de terror? Prepárate, porque en Terror Abismal esta noche abriremos las puertas a 4 relatos escalofriantes ocurridos en granjas aisladas, donde la oscuridad no solo habita en la tierra, sino que respira bajo ella. En La Semilla Maldita, un joven descubre que su abuelo cultivó algo más que maíz, algo que jamás debió despertar. En El Granero del Cuervo, una figura alada y ancestral es liberada, trayendo consigo una maldición olvidada. En La Cosecha del Espantapájaros, el terror toma forma en un guardián del campo que nunca debió cobrar vida. Y en La Tierra no olvida, una bióloga abre la tierra equivocada y algo enterrado vuelve a reclamar su lugar. Suscríbete, apaga la luz y quédate hasta el final. Porque en estas historias, la tierra no perdona y el horror no siempre está dormido. La Semilla Maldita. Mi nombre es Andrés Suárez, tengo 34 años, y lo que estoy a punto de contarles no es una leyenda ni una historia inventada para asustar. Esto me ocurrió de verdad hace unos años, cuando me mudé por una temporada a la vieja granja de mi abuelo en un pueblo perdido de Santander, Colombia. Después de que él falleció, la propiedad quedó abandonada. Era un lugar enorme, rodeado de campos de maíz secos, establos vacíos, un silo oxidado y una casa principal que, a pesar del polvo y el abandono, seguía firme. La idea era quedarme allí por unos meses para limpiarla, venderla o alquilarla. Necesitaba despejarme y ese lugar me pareció el refugio perfecto. Llegué en noviembre. Las noches eran frías y el viento soplaba con fuerza, moviendo las viejas ventanas como si alguien las empujara desde fuera. Desde el primer día, sentí que algo no estaba bien. No era solo el silencio absoluto, ni la soledad. Era una presencia. Algo que parecía acechar desde los rincones, observando. El tercer día, mientras limpiaba el cobertizo, encontré un cuaderno viejo cubierto de polvo y telarañas. Era de mi abuelo. Tenía notas sobre cultivos, fechas de cosechas, pero en las últimas páginas todo cambiaba. Empezaba a escribir cosas extrañas, como, no debí plantar esas semillas. Algo vino con ellas. Y más abajo, el pozo no está seco. No como creemos. Eso me heló la sangre. ¿Semillas? ¿Pozo? Fui al lugar que mencionaba. Estaba detrás del establo, cubierto por una tapa de hierro oxidada. Al abrirla, un olor nauseabundo me golpeó. Olía a podredumbre. Alumbré con una linterna, pero solo vi oscuridad. No agua. Solo una negrura que parecía tragar la luz. Esa noche no pude dormir. Escuché pasos en la cocina. Fui con un machete por si era un animal o algún ladrón, pero no había nadie. Solo la puerta trasera entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado con tranca. Al día siguiente, encontré huellas en el barro del patio. Eran como de pies descalzos, pero deformes, como si los dedos estuvieran más largos de lo normal. Seguí las marcas y llevaban directamente al pozo. Llamé a mi madre para contarle. Me dijo que mi abuelo, en sus últimos años, comenzó a comportarse extraño. Decía que algo vivía en la tierra, que hablaba con él por las noches. Todos pensaron que eran delirios de la vejez. Pero ahora, yo comenzaba a creer que no lo eran. Esa noche decidí leer todo el cuaderno. Mi abuelo contaba como un día, un hombre delgado y de ojos muy negros llegó a la granja vendiendo semillas. Dijo que darían una cosecha abundante, incluso en tierras secas. Las plantó al fondo del campo. El primer mes, las matas crecieron gigantes, más rápido de lo normal. Pero entonces, empezaron los ruidos bajo tierra. Las gallinas desaparecían. Un becerro fue hallado con el cuerpo seco, como si lo hubieran drenado. Luego, empezó a escuchar voces que lo llamaban desde el pozo. Escribía que una noche vio algo salir de allí. No podía describirlo con claridad, solo decía que no era humano, que tenía brazos largos y piel como cuero podrido. Desde entonces, selló el pozo con cruces talladas en madera y dejó de plantar.
El miedo se apoderó de mí. Me encerré, pero en la madrugada los ruidos regresaron. Rasguños en las paredes. Golpes debajo del piso de madera. Y luego, esa voz, una voz seca, ronca, que decía mi nombre una y otra vez desde el patio. Andrés, sal, tenemos hambre. No salí. Me quedé acurrucado en un rincón con la escopeta vieja que encontré en el desván. Cuando amaneció, salí corriendo al pueblo. Nadie quería hablar del pozo. Los ancianos solo hacían la señal de la cruz y decían, tu abuelo nos salvó a todos, no lo destapes. Pero ya era tarde. Había abierto la tapa. Había llamado su atención. Decidí volver con gasolina y yesca. Tenía que quemar lo que fuera que estaba ahí. Al acercarme, noté que el pozo tenía símbolos extraños grabados en la piedra. No eran marcas de desgaste, eran símbolos antiguos, como runas. Eché la gasolina y lancé una antorcha. El fuego estalló, pero lo que escuché me paralizó. Un chillido agudo, como el de una criatura herida, subió desde las profundidades. El fuego duró horas. Las llamas salían como si ardiera algo vivo. Después del incendio, sellé el pozo con cemento y crucé maderas bendecidas que un cura me dio. Desde entonces, no he vuelto a escuchar voces. El lugar quedó en silencio, pero no un silencio normal. Es un silencio tenso, como si algo estuviera dormido, esperando. Vendí la granja, pero nunca nadie quiso comprarla. Hoy está en ruinas. A veces, cuando paso cerca, juro que veo sombras moverse entre los maizales secos. Y por las noches, aún sueño con la voz que me llama. No sé qué eran esas semillas. No sé de dónde vino ese hombre de ojos negros. Pero estoy seguro de una cosa, algo creció en esa tierra, algo que no pertenece a este mundo. Y yo, sin querer, lo desperté. El granero del cuervo. Mi nombre es Julián Herrera. Tengo 30 años y aún me cuesta hablar de lo que viví en aquella granja olvidada. Era de mis tíos abuelos y se encuentra en una zona rural cerca de Valle de Bravo, México. Una tierra de montañas, bosques de pinos y caminos de tierra donde apenas llega la señal del celular. Todo empezó cuando mi tío Ernesto enfermó. Como no tenía hijos y yo estaba sin trabajo, me ofrecía ir a cuidar la propiedad mientras él estaba en el hospital. La granja tenía años sin recibir visitas. Solo una mujer del pueblo le llevaba provisiones de vez en cuando. Acepté sin pensarlo mucho. Quería tranquilidad, silencio, pero no sabía lo que realmente me esperaba. La casa era vieja, construida en los años 50, de madera y adobe. Crujía al caminar y olía a humedad y encierro. Junto a la casa había un granero enorme, con el techo inclinado y ventanas altas, todas selladas con tablones. Lo extraño era que mi tío, en sus instrucciones, me dijo claramente, no entres al granero. Pase lo que pase. No lo abras. Pensé que era por seguridad. Pero desde el primer día, ese granero me inquietó. En las noches, escuchaba ruidos dentro. Como pasos. Como algo arrastrándose. Una madrugada, incluso juraría haber oído un lamento bajo, como si alguien llorara desde adentro. El tercer día, mientras exploraba la casa, encontré una caja de madera oculta debajo de una baldosa suelta. Dentro había fotos viejas en blanco y negro. Campesinos, animales, celebraciones. Pero una de las fotos me perturbó, era del granero, con una figura oscura parada en la puerta. No se distinguía bien, pero parecía tener alas. O plumas. En la parte de atrás de esa foto, mi tío escribió a mano. El cuervo volvió. Esta tierra le pertenece. No pude dejar de pensar en eso. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba parado frente al granero, y desde dentro alguien me hablaba con una voz hueca y distorsionada. Libérame, él vendrá por ti. Me desperté empapado en sudor. A la mañana siguiente, salí a revisar el exterior del granero.
La madera estaba podrida y cubierta de símbolos tallados, círculos, cruces invertidas, figuras parecidas a pájaros con picos abiertos. Me dio escalofríos. Justo entonces, un cuervo negro se posó en el techo y empezó a graznar sin parar. Luego otro. Y otro. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de cuervos, todos mirando hacia mí. Corrí a la casa, cerré puertas y ventanas. Esa noche, no pegué un ojo. Los cuervos no se iban. Golpeaban las ventanas. Se estrellaban contra los cristales. Y en medio de ese caos, escuché un ruido seco. El candado del granero se había roto. No salí. Solo recé. Al amanecer, todo estaba en calma. Los cuervos se habían ido. Pero el portón del granero estaba entreabierto. Cometí el peor error, entré. Dentro, el aire era pesado, con un olor a carne podrida y tierra húmeda. Había jaulas oxidadas colgando del techo. Cuerpos de animales secos, como disecados, pero deformes. Gallinas sin ojos. Un cerdo con dientes humanos. En el suelo, una figura hecha con ramas, huesos y plumas negras. En su pecho, una piedra roja, brillante, como si palpitara. No alcancé a tocarla. Una fuerza invisible me empujó. Caí al suelo, y desde la oscuridad escuché un susurro. Ya despertaste lo que dormía. Salí corriendo. Esa noche, la tormenta cayó con fuerza. Relámpagos, truenos y vientos huracanados. En medio de la oscuridad, volví a ver la figura de la foto. Parada frente a la puerta, con alas enormes cubiertas de plumas negras. Tenía forma humana, pero su cara era un pico largo y curvo. Y sus ojos eran rojos, brillantes, llenos de odio. Intenté huir en mi camioneta, pero no arrancaba. El ser voló hasta el techo. Caminaba por las paredes como un insecto. Golpeaba las ventanas, murmuraba mi nombre con voz rasposa. Tú abriste la jaula, ahora eres mío. No recuerdo más. Desperté al día siguiente, tirado en el campo, a 1 kilómetro de la granja. Tenía marcas en el cuerpo. Rasguños, moretones. Como si me hubieran arrastrado. Fui al pueblo. Nadie quiso ayudarme. Un anciano me dijo algo que no olvidaré. Ese granero fue cerrado hace más de 30 años. Tu tío encerró ahí al demonio del cuervo. Fue parte de un trato antiguo. Si lo liberaste, prepárate. Volví a la ciudad. Nunca más regresé. Mi tío murió semanas después, sin recuperar la conciencia. La granja quedó abandonada. Nadie se atreve a entrar. A veces, al anochecer, veo cuervos en mi ventana. Graznan con furia. Y en los reflejos oscuros, juro ver la figura alada observándome. Sé que no se ha ido. Solo está esperando. Y tarde o temprano, vendrá por mí. La cosecha del espantapájaros. Me llamo Luis Mendoza. Tenía 28 años cuando viví algo que aún hoy me cuesta aceptar como real. Pero cada vez que cierro los ojos por la noche, lo revivo como si estuviera atrapado ahí, una y otra vez. Todo sucedió en una granja antigua de Jalisco, México, donde fui a trabajar por unos meses como ayudante agrícola. Un lugar aparentemente tranquilo, hasta que descubrí la verdad. Yo estaba sin empleo y sin rumbo cuando encontré el anuncio en línea. Se busca trabajador para mantenimiento de granja. Estadía incluida. Pago semanal. Lugar apartado. Parecía perfecto. Necesitaba escapar de la ciudad, del estrés, del ruido. Me contacté con don Mateo, el dueño de la propiedad, un hombre mayor de rostro serio y voz ronca. Me dijo que la granja estaba en una zona remota, alejada del pueblo más cercano por unos 6 kilómetros de camino de tierra. Acepté sin pensarlo mucho. Llegué en junio. La granja estaba rodeada por campos de sorgo y maíz. Había una casa principal, un cobertizo,
un pozo viejo, y al fondo, en medio del cultivo, un espantapájaros extraño. Tenía un cuerpo hecho de ramas retorcidas, la ropa vieja y rota, y un sombrero de palma podrido por el sol. Pero lo más raro era su rostro, una máscara de saco con costuras en forma de cruz donde deberían ir los ojos y la boca. Algo en él no encajaba. Se sentía vivo. Don Mateo me advirtió desde el principio. Puedes moverte por donde quieras, menos por el campo después del anochecer. No te acerques al espantapájaros. Ni por curiosidad. Me reí al principio. Pensé que era una superstición. Pero el tono con el que lo dijo me dejó inquieto. Las primeras noches fueron tranquilas. El campo dormía con los grillos y los búhos. Pero al cuarto día empecé a notar cosas extrañas. El espantapájaros cambiaba de posición. A veces parecía más cerca, como si se hubiera movido. Le pregunté a don Mateo y solo dijo: no lo mires demasiado. No le gusta. Una madrugada, escuché pasos en el pasillo. Me levanté, pensando que era don Mateo, pero su puerta estaba cerrada. Los pasos venían del campo. Salí por curiosidad y vi una figura entre las matas. Pensé que era una persona, pero al apuntar con la linterna, era el espantapájaros. Estaba de pie, sin estar amarrado al poste, con los brazos caídos, y mirando directo hacia la casa. Corrí adentro y cerré con llave. A la mañana siguiente, estaba de nuevo en su lugar, colgado, inmóvil. Le exigí respuestas a don Mateo. Me llevó a la cocina, sacó una botella de mezcal y me dijo: esta granja fue maldecida hace décadas. El espantapájaros fue un hombre, un brujo del pueblo que practicaba cosas oscuras. La gente lo linchó y lo colgó en este campo. Lo dejaron para que se lo comieran los cuervos. Pero él prometió volver, y volvió. Me contó que, tras su muerte, empezaron a morir cosechas, animales, y personas desaparecían por las noches. Hasta que alguien decidió levantar un espantapájaros con su cuerpo. Lo rellenaron con ramas y huesos, le pusieron la máscara para cubrir lo que quedaba de su rostro y lo clavaron en el campo como advertencia. Desde entonces, no debía moverse. Pero si lo hacía, era señal de hambre. Esa noche, tuve una pesadilla. Caminaba por el campo y el espantapájaros me hablaba con una voz hueca. Mi tierra, mi sangre, mi cosecha, tú me la debes. Desperté gritando. Cuando salí a tomar aire, lo vi de nuevo. Parado en el umbral del campo. Más cerca que nunca. En sus manos, colgaban cuerdas manchadas, como si acabara de soltarse. Le grité a don Mateo. Salió con un rifle viejo, rezando en voz alta. Disparó hacia la figura, pero no reaccionó. Se desvaneció entre la niebla como si se disolviera. Ya lo despertaste, me dijo, temblando. Te escogió. No va a parar. Quise irme esa misma mañana, pero mi camioneta no encendía. La batería estaba seca, como si la hubieran drenado. No había señal para pedir ayuda. Quedamos atrapados ahí. Las siguientes noches fueron un infierno. Cada madrugada, el espantapájaros se acercaba más. Lo veía desde la ventana. A veces caminaba con pasos torpes. Otras veces simplemente aparecía. Dejaba marcas en el suelo, como zarpas. Y en una ocasión, encontré en la puerta una mata de maíz, con dientes humanos en la mazorca. Don Mateo y yo decidimos hacer un ritual antiguo que su abuelo le enseñó. Reunimos sal, fuego, ramas de pirul y sangre de gallo. Fuimos al campo y cavamos bajo el espantapájaros. Encontramos huesos humanos y una piedra negra envuelta en tela. Una piedra caliente que palpitaba como si tuviera corazón. La arrojamos al fuego mientras recitábamos las oraciones. El espantapájaros gritó. Sí, gritó, con una voz espeluznante que hizo temblar el suelo. Se retorció en su poste. Las ramas crujieron,
la máscara se agrietó y de su interior salió una nube negra de cenizas que se elevó en espiral hacia el cielo. El fuego se apagó de golpe. El aire quedó helado. Y el espantapájaros cayó al suelo como un muñeco roto. Desde entonces no volvió a moverse. Vendimos la granja semanas después. Nunca volví. Don Mateo murió al poco tiempo de un infarto. Yo me mudé lejos, muy lejos de cualquier zona rural. Pero todavía sueño con la máscara. Con los hilos que se mueven solos. Con los cuervos que graznan en mi ventana. Y cada año, cuando llega la temporada de cosecha, escucho esa voz que me susurra desde la tierra. Tú me debes mi tierra. Tú fuiste parte de la cosecha. La tierra no olvida. Mi nombre es Camila Torres, y lo que viví hace 4 años me cambió para siempre. Estaba recién graduada de biología, con ganas de investigar sobre ecosistemas rurales para mi tesis de maestría. Por eso acepté una beca de campo que me llevó a una antigua granja en la región de Misiones, Argentina, muy cerca de la frontera con Brasil. Un lugar denso en vegetación, con clima húmedo y caluroso, donde el silencio es tan profundo que a veces parece gritar. La granja pertenecía a una pareja de ancianos, los señores Echeverría. Él, Ernesto, era un hombre delgado, moreno, con la piel curtida por el sol. Su esposa, Lidia, tenía ojos tristes y se movía con lentitud, como si cargara un peso invisible. Me ofrecieron quedarme en una habitación de la casa principal durante 3 semanas, mientras estudiaba la flora del terreno. La casa era rústica, de madera y tejas rojas, rodeada de árboles altos y campos cubiertos por maleza. Desde el primer día, noté algo raro. No en la casa, sino en la tierra. Era negra, demasiado negra. Como si estuviera quemada por dentro. También olía distinto. No a abono, no a humedad, sino a carne. Carne vieja y descompuesta. La señora Lidia me advirtió con voz baja. No escarbe mucho. Aquí, la tierra está enojada. Pensé que era una expresión local, una creencia popular. Pero algo en su tono me hizo estremecer. Explorando el terreno, encontré una zona cercada con alambre oxidado. Estaba detrás de un viejo establo caído. Al acercarme, vi que dentro del cerco no crecía nada. Ni pasto, ni maleza, ni siquiera hongos. Solo tierra negra y grietas secas, como cicatrices. En el centro, una cruz de madera, tosca, sin nombre. Pregunté por ella, pero el señor Ernesto me ignoró. Fue Lidia quien, mientras pelaba papas en la cocina, me susurró. Ahí fue donde lo enterraron. Al niño. Me estremecí. ¿Qué niño? Ella tragó saliva con dificultad. Nuestro nieto. Sebastián. Murió hace muchos años. Pero su alma no descansó. Me sentí incómoda. Pensé que el dolor les había dejado heridas emocionales sin sanar. Aún así, algo me decía que había más. Las noches en esa granja eran distintas. El canto de los grillos se interrumpía a veces con un silencio repentino. Como si algo pasara cerca, algo que ni los insectos se atrevían a ignorar. En una ocasión, me despertó el sonido de pasos arrastrados afuera de la ventana. Pensé que era Ernesto. Pero al asomarme, vi una silueta pequeña caminando por el campo, una figura de un niño, con la cabeza ladeada y los brazos colgando. Salí corriendo de la habitación y golpeé la puerta de los Echeverría. Ernesto abrió, pálido. Me miró y dijo: ¿Lo viste, verdad? No supe qué decir. Siempre regresa cuando alguien nuevo pisa la tierra. Me contaron la verdad esa misma noche. Sebastián tenía 10 años cuando murió. Cayó en un pozo mientras jugaba. Pero cuando lo sacaron, algo andaba mal. Su cuerpo estaba frío, pero no parecía muerto. Tenía los ojos abiertos. Y su rostro tenía una expresión extraña, como si algo más estuviera dentro de él. Esa noche,
comenzaron los susurros en la casa. Voces infantiles riendo en la oscuridad. Objetos moviéndose solos. Puertas que se cerraban con fuerza. Hasta que una noche, encontraron al perro ahorcado con su propia correa en el patio. Al día siguiente, sepultaron al niño en el terreno baldío, donde nada volvió a crecer. Desde entonces, nadie podía remover la tierra. Ni plantar, ni excavar. Era un lugar condenado. Yo debía haberme ido esa misma noche. Pero la curiosidad me venció. Decidí investigar por mi cuenta. Llevé una pala y un farol, y fui al terreno baldío. Cavé. Solo un poco. Solo lo suficiente para encontrar algo. A los pocos minutos, golpeé algo duro. No era madera. Era piedra. Limpié con las manos. Era una losa, con inscripciones raras, como símbolos antiguos, grabados alrededor de un rostro tallado en relieve. Un rostro infantil, pero con cuernos. Una ráfaga de viento helado me envolvió, y la tierra comenzó a temblar. Me levanté de golpe y corrí a la casa. Al voltear, vi que algo salía de la tierra, no un cuerpo, sino una sombra. Algo delgado, alto, con ojos brillantes en medio de una cara alargada y sin boca. Esa noche, el infierno se desató. Gritos. Risas de niño que se mezclaban con lamentos. Lidia fue la primera en desaparecer. La encontramos a la mañana siguiente, sentada en una silla, con los ojos abiertos, pero completamente vacíos, como si se los hubieran vaciado desde adentro. Ernesto no quiso hablar más. Solo repetía: «Lo despertaste. Dios nos perdone». Esa misma tarde, huí. Caminé por horas hasta encontrar a unos campesinos. Me llevaron a la comisaría. Cuando regresaron los agentes con una orden para inspeccionar la granja, no había nada. Solo ruinas. La casa había colapsado, como si hubiera sido arrasada por dentro. Ernesto nunca apareció. Al revisar el terreno baldío, los oficiales dijeron que no había ninguna tumba. Nada. Ni restos humanos, ni lápida, ni losa. Pero yo lo había visto. Lo toqué. Hoy vivo en Buenos Aires. Lejos de los campos. Pero no importa cuánto me aleje, a veces siento que la tierra que removí aún me busca. Mis plantas mueren sin razón. Escucho risas infantiles en la madrugada. Y a veces, cuando duermo, despierto con los pies sucios de barro negro. La tierra no olvida. Y lo que está enterrado, siempre encuentra la forma de salir. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de las sombras que habitan en Terror Abismal. Estas historias no son solo relatos, son advertencias. Porque en cada rincón del mundo, hay granjas abandonadas, tierras malditas y secretos que la tierra nunca debió revelar. Y ahora que los conoces, ellos también te conocen a ti. Si te estremeciste con estos relatos, dale me gusta para que sepamos que estás listo para más. Suscríbete y activa la campana, porque en este canal, cada semana te llevaré a lo más profundo del miedo, donde no hay salida, ni luz, solo el abismo. Comparte este video con quienes creen que lo rural es tranquilo. Que sepan que, en ciertos campos, no se siembra maíz, se siembra el horror. Y recuerda, si escuchas pasos en la tierra por la noche, no mires atrás. El espanto ya viene por ti. Nos vemos en el próximo descenso a lo desconocido.